Vamos a conversar ahora sobre las fuentes reales. Habíamos hablado de las fuentes ideales. Ahora, una fuente real es una fuente ideal en donde le colocamos una resistencia en serie que viene a simbolizar las pérdidas constructivas de este dispositivo, y por lo tanto la caída de tensión en E va a ser proporcional a E más la pérdida que pueda haber, menos la pérdida que pueda haber resistencia. Es decir, si consideramos la corriente entrante, por ejemplo, porque hay una corriente que se está generando en otra parte del circuito, vemos que esta E de T va a ser I por R más E. Lo mismo en este circuito, la caída de tensión E de T, si hay una corriente I de T generada por otra parte del circuito, esta corriente se va a derivar, entonces nos queda que acá hay una caída de tensión y I por R va a generar, esta corriente circula por acá, va a generar otro valor de tensión, por lo tanto vamos a tener la suma de las dos tensiones. Si ahora consideramos que estos circuitos son equivalentes, ya que son modelos, podemos hacer una conversión, equivalencia entre las fuentes. Entonces, habíamos dicho que para una fuente la caída de tensión E de T era E más I por R, y en la otra era I por R más I por R. Por lo tanto, si estas dos expresiones las igualamos, se nos simplifican estos I por R chiquita, entonces nos queda que E es igual a I por R, o I es igual a E sobre R. Es decir, que esta fuente la podemos pasar a una fuente de corriente simplemente dividiendo E por la resistencia que tenemos en serie y colocando el mismo valor de R en la derivación. Al igual, si queremos convertir una fuente de corriente en una fuente de tensión, tomamos este valor de I, lo multiplicamos por R y lo ponemos como valor de fuente de tensión, y esta misma R la ponemos acá. Si bien a los efectos prácticos, como ya lo vamos a explicar más adelante, de este par de terminales, o sea, de esta tensión E y de esta corriente I, de esta tensión E y esta corriente I, estos dos circuitos son equivalentes, ya vamos a ver que desde el punto de vista de la potencia que se consume internamente no es lo mismo, pero los circuitos equivalentes siempre se consideran viéndolo desde el par de terminales al cual hemos hecho esa equivalencia. En este caso sería este par de terminales que está acá, independientemente de lo que haya adentro. Bueno, otra de los elementos importantes para poder resolver los circuitos es lo que vamos a llamar enmudecer generadores. Para enmudecer un generador real de tensión, hacemos la tensión igual a 0. Por lo tanto, si así E es igual a 0, nos queda que E de T es igual a I por R. Por lo tanto, esto equivale a poner un cortocircuito en el circuito equivalente. Es decir, que enmudecer un generador de tensión real, hacer E igual a 0 significa, es poner un cortocircuito en el generador. En cambio, enmudecer un generador de corriente real, si hacemos I igual a 0, por lo tanto, I por R esto se hace 0, nos queda que la corriente, la tensión E de T va a ser I por R solamente, es decir, no se puede derivar por acá, hacemos un circuito abierto. Es decir, que el equivalente el generador equivalente cuando enmudecemos un generador de corriente es un circuito abierto. Muy bien, dijimos entonces antes que para resolver los circuitos íbamos a tener en cuenta las ramas, el generador real de tensión era también una rama. Vemos que acá no hemos puesto el generador de corriente, ya vamos a ver cómo se tratan, y hablamos de mallas cuando al menos dos elementos están conectados. En este caso ya habíamos dicho que teníamos dos mallas, y nudo habíamos dicho cuando teníamos dos o más elementos conectados en el mismo punto. Recuerden que la longitud de estos cables no era tenida en cuenta, sino que el punto podemos considerarlo como que es un único punto de soldadura ahí. Las leyes de Kirchhoff, habíamos dicho entonces que teníamos la segunda ley de Kirchhoff, es la suma de las tensiones en una malla es igual a 0, o sea que vamos por acá es igual a 0, y la primera ley nos decía que la suma de las corrientes que llegan o salen en nudo son iguales a 0. Entonces estos son los principios fundamentales para poder resolver los circuitos.